Buenos días, comunidad de fe, Iglesia de Cristo. Hoy, 6 de septiembre del 2020, 14 domingo Pentecostés. Jesús nos habla hoy, donde dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos aquí reunidos con Él, en su nombre para alabarlo. Por tanto, el Hijo del Hombre está en medio de nosotros. Que Él permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Puestos de pie en nuestros hogares, entonaremos el himno número 5, Tu pueblo jubiloso. Escuchemos el testimonio por nuestra hermana Priscila Espinosa. Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Priscila Espinosa y les quiero compartir un breve testimonio. Hace 9 años tuve que operarme de cáncer de mama izquierda y no solamente perdí mi pecho, sino perdí mi matriz y la parcialidad de mi ojo. Se quebró mi salud y cada año sucede algo. Esto trajo un sinnúmero de cambios en mi vida. Tuve que dejar mis trabajos y el ritmo de vida que llevaba. Y lo que más me apuraba es que tenía un niño un jovencito de 9 años de edad. Gracias a Dios tengo un buen esposo que es un hermoso papá. Yo soy maestra de teatro y actriz y todo mi trabajo necesitaba de una energía y una capacidad mental que había perdido. La economía en mi casa se empezó a ver muy afectada. Todo parecía decir que el Dios en el que creía desde niña, ese Dios se había ausentado de mi vida. Después de las quimios y las radias pensamos que ya todo había terminado, pero se presenta un desprendimiento de retina. La quimio
había resplandecido los tejidos de mi ojo. Recuerdo que esos días después de la operación empecé a llorar mucho. Estaba muy triste. Mi hijo me escuchó, se asustó, así que tuvimos que hacer un círculo de familia. Cada uno expresó su sentir. Mi esposo dijo que estaba desconcertado, que él creía que ya todo había terminado después de la última radioterapia que me habían dado. Yo le dije que no entendía lo que Dios quería que yo aprendiera de todo esto. Mi hijo se me quedó mirando y dijo: mamá, a lo mejor lo que Dios quiere es que a través de ti aprendan mis tías, tus amigas y otras personas. Después de estar 3 meses en cama sin moverme, en un silencio mental imposible para mí, emocional y sin querer hablar con nadie, el primer día que me paré de ese asiento me sentí liberada. Como que un gran peso se me había quitado de los hombros y un gran gozo y una paz sentí en mi corazón. Había estado a solas con Dios. Mi ojo ya no veía como antes. La amplitud de mi visión se quedó así, cortitita. Pero la visión de mi vida con Dios se había ampliado 180 grados. Después de eso siguieron pasando cada año situaciones diversas de salud. Hasta todavía, hasta hace unos días. Podría contarles otras experiencias dentro y fuera del hospital. Lo importante es que hoy tengo un nuevo trabajo que está suspendido por la pandemia. Realizo lecturas dramatizadas en los hospitales de El Iste, de Un Giro. Hoy mi hijo tiene 19 años de edad y mi economía, hasta el día de hoy no entiendo sinceramente cómo pudimos pagarlas, no con nuestros sueldos. Hoy tengo la bendición de saber que este tiempo he podido cerrar muchos círculos emocionales y he podido estar a cuentas con Dios. Y como dicen los himnos que acabamos de entonar, tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor. Tú has prometido estar con los tuyos. Y déjenme decirles, hermanos, que los tuyos, además, por su gracia, es estar inclusive con aquellos que nosotros creemos que no pertenecen a nuestro círculo de cristianos. ¿Me entienden? Es con todos. Dice el himno también que sentimos tu presencia en nuestro ser. Es increíble, como si yo me sentía acompañada en mi vida y yo amaba a Dios. En estos años he aprendido más, mucho más. Las dificultades nos abren una puerta y nosotros tenemos el libre albedrío y decidimos si dejamos entrar verdaderamente la paz y el gozo de Dios y su amor, y nos sentimos acompañados y nos perdonamos a nosotros mismos para darle cabida a ese amor de Dios, o si nosotros decidimos dejar entrar el enojo, el rencor, de la tristeza, la angustia y creer que Dios nos abandonó. Si dejamos abrir esa puerta, no podremos dar oportunidad de poder sentir esa paz en medio del desasosiego. Nos perderíamos de la oportunidad de ser, como dijo mi hijo, un instrumento que a través de nuestras experiencias de vida otras personas puedan escuchar y ser bendecidas por Dios. Nosotros tenemos la libertad para dar apertura, como dice el otro himno, que en las tristezas traiga luz, que se alegre el triste corazón. En Cristo conoceremos la gracia y el perdón. Y aquí del cielo, aquí, señores, no hasta que nos muramos, aquí del cielo gozaremos, pues el cielo es su amor. Hoy quisiera dar 1000 voces para celebrar a mi libertador, que es su libertador. Hermanos, en medio de esta etapa de vida donde la pandemia nos está poniendo en una posición muy frágil, física, emocionalmente, económicamente, que nuestra decisión sea abrir la puerta de paz, inclusive en medio de la adversidad. Eso no significa que no tengamos que tener estrés, enojo, miedo, tristeza, pero con la paz de Dios
Esas emociones podrán dar ese giro de 180 grados y esas adversidades podrán ser útiles para servir a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias y perdónenme por leer, pero me es muy difícil con mi cabeza ahora poder hablar con ligereza. Gracias. Un beso, Dios les bendiga. Amén. Así demos lugar a la oración de invocación por el pastor Olimpo Sotomayor. Oremos. Gracias, Padre, por una semana más de vida. Hoy podemos abrir nuestros ojos, poder escuchar, Padre, a nuestros seres queridos y a cada uno de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Mi Dios, agrádate, Padre, de todas las alegrías y el gozo que tenemos, Padre, de poder saber, Padre, que tú estás en medio de nosotros. Hoy te damos gracias por la comunidad de fe, Iglesia de Cristo, y de cada uno de mis hermanos que escuchan esta reflexión, esta liturgia, estos cantos. Mi Dios, sé con ellos y también sé con nosotros. Yo sé que algunos están enfermos o tienen algún problema o alguna situación, pues Padre, desde aquí pedimos tu bendición para que estés con ellos, que los guardes, los cuides y que tu amor se siga manifestando en tu iglesia, hoy y siempre, por Cristo Jesús. Amén. En nuestros hogares, escuchemos la lectura Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben de tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener los que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Amén. Oración de confesión por medio del pastor Olimpo Sotomayor. Oremos puestos de pie en nuestros lugares. Si tuvieran alguna necesidad, algún problema, o simplemente dar gracias por lo que Dios ha hecho, son los momentos de estar en comunión como comunidad. Oremos. Santo, 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 Señor omnipotente, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Padre celestial. Hoy como comunidad nos estamos reuniendo para adorarte, para glorificarte, para santificar tu santo nombre. Mi Dios, si hubiera alguna necesidad de mis hermanos económica o algún problema que pudieran tener, mi Dios, fortalece sus vidas y provee sus necesidades. Si hubiera algún enfermo, Padre, hemos escuchado cuántas personas están enfermas. Mi Dios, por favor, manifiéstate, para que ellos tengan el consuelo y puedan tener la paz en estos momentos de angustia, de enfermedad. Mi Dios, fortalece a tu comunidad. Oramos por la familia de nuestra pastora Leti, que también están pasando por esta situación de enfermedad. Padre, bendice su hogar, a su esposo, a su hija, que tu amor y tu misericordia se sigan manifestando. Y a cada una de las personas que nos han hablado que tienen alguna persona enferma, mi Dios, que tu paz, tu amor y tu misericordia puedan llegar a sus corazones. Y si hubiera alguien, Padre, que estuviera confesando, Padre, todas las cosas que han dejado de hacer,
en tu nombre, Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sus pecados sean perdonados hoy y siempre, y que ya no los carguen, porque tú estás en medio de nosotros y tú nos dices, descansen en mí. Hoy estamos descansando en ti como comunidad. Estamos poniendo, Señor, nuestro corazón delante de ti. Padre, gracias te doy, porque sé que vives y reinas en los hogares de mis hermanos, en los hogares de cada uno de mis hermanos que escuchan esta transmisión. Que sea tu amor y tu misericordia en ellos hoy y siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuchemos la reflexión de este mediodía por nuestro pastor Olimpo Sotomayor. 6 de septiembre del 2020, 14 domingo de Pentecostés. El tema de esta semana se basa en Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y yo le puse por tema el perdón y yo. Y ustedes se van a dar cuenta por qué es el perdón y yo. Cada semana los textos nos van acercando a la realidad de Jesús. Y esto nos confronta con nuestro destino. Jesús, un hombre justo y misericordioso para su prójimo. Recuerden, él siempre estaba atento a las necesidades del ser humano. Recordemos en las reflexiones anteriores, Jesús le hablaba al pueblo en parábolas. Pero a los maestros de la ley, a los fariseos, saduceos, a los levitas, a ellos los confrontaba con las normas y los mandamientos, que ellos nunca las hacían, ¿verdad? Pero quería que el pueblo sí la hiciera, porque si no, pues se aprovechaban de su poder. Hoy nos estará hablando de un tema que es muy insignificante, ¿lo recuerdan? El perdón y yo. Pero tan complejo de hacer que nosotros no queremos hacerlo realidad, porque fíjense, somos tan orgullosos, altivos, engreídos, arrogantes, presuntuosos, altaneros, y nos hemos olvidado de ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Humilde, modesto y sencillo. Así era Jesús. Y muchas veces nosotros hemos perdido ese sentido. Pero antes de seguir, escuchen por favor, ¿qué sabemos del perdón? El significado del perdón dice así: el perdón viene del latín y significa para dar, no que me den, sino el perdón significa para dar. Y es un acto de completa dádiva y generosidad por parte del que perdona. La pregunta para nosotros: ¿ya nos hemos perdonado a nosotros mismos? ¿O seguimos cargando nuestro costal de todas las cosas que hemos dejado de hacer buenas a los demás? Escuchemos algunos textos bíblicos que nos hablarán del perdón. Y yo cuando lo estaba haciendo, me estaba confrontando a mí mismo, Y escuchen, el primer versículo dice así, Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice, quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Híjoles, entonces, ¿cuántos enemigos tenemos? Porque no sabemos perdonar. Porque hemos quedado con el pasado. Nos hemos quedado, me hicieron. Pero ¿cuándo yo voy a reconocer lo que yo he hecho? ¿A qué duro habla el texto bíblico, verdad? El segundo versículo, híjoles, y este me impactó. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así, cuando oren, hoy hemos orado, hoy hemos cantado, hoy hemos oído la palabra. Dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otras personas les hayan hecho. Fíjense, perdonen, no que reciban el perdón. Es muy bueno que podamos decir, perdóname, pero aquí me está diciendo, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho.
No se fijen, dejen que ellos carguen con sus cosas, ustedes no la carguen. Y luego dice así Dios su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Fíjense qué tan importante es aprender a perdonar, a dar el perdón. Jesús se basa en una necesidad de la comunidad y habla de una forma muy humana, ya que el texto nos va a hablar de las normas morales y no espirituales. Este texto que vamos a ver ahora, sí, habla del perdón y menciona que tenemos que aprender a hablar antes de juzgar o ser juzgados. Y bueno, iniciamos con el versículo 15. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Y este versículo va de la mano con otro versículo del evangelista Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 3 dice así: así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención, habla con él. Si te pide perdón, perdónalo. Nos sigue hablando el texto del perdón. ¿Cuántos de nosotros hoy, como comunidad de fe, tenemos y hacemos el perdón? Nos cuesta trabajo. Tristemente sigo escuchando. Sí, yo a nadie le debo nada. Yo ya perdoné, pero no olvido. Pues ese no es perdón. Y bueno, el texto nos sigue diciendo, versículo 16. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y esto era una ley mosaica. Y lo podemos ver en el versículo de Deuteronomio 17:6. Dice así: ahora bien, un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. Solo podrán condenar a muerte a alguien si hay 2 o 3 testigos de la falta cometida. Versículo 17 dice así: y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Ahorita vamos a ver qué significa iglesia. Recuerden, en tiempos de Jesús había un templo, el templo de Jerusalén. Y aquí está hablando de la iglesia, y vamos a ver qué significa iglesia. Y si tampoco quieren hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo a los que no creen en Dios. ¿Y cómo se trata a una persona que no cree en Dios? A veces nosotros hacemos cosas y no creemos en Dios. Y dice así: o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. ¿Qué pensaba el pueblo de los que cobraban el impuesto? Pues que eran rateros, eran ladrones, que se aprovechaban de la gente. Y si nosotros no sabemos y no hemos aprendido a perdonarnos, nos van a tratar como rateros, como ladrones. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo justo y lo correcto. Eso me está mencionando el texto. Queridos hermanos, ¿ustedes saben qué significa iglesia? Y la interpretación eclesía. Fíjense lo que significaba la iglesia o la eclesía. Era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos jurídicos y políticos. El texto de hoy nos marca que debemos arreglar los problemas legales o jurídicos en las instancias correspondientes. Y estos textos no se basan en la religiosidad. Hoy el texto se va a basar en las normas morales, en las normas humanas, porque lo religioso lo podemos hacer cada día, pero este texto se está basando en las normas morales. Jesús lo menciona de la siguiente manera: cuando nosotros tenemos problemas antes de llegar a un juez, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, 2 o 3 personas, podemos llegar a unas instancias que no queremos, la cárcel u otras instancias. Pero fíjense lo que decía Mateo, capítulo 5, de los versículos 25-26. Si alguien te acusa de haber hecho algo malo, arréglalo.
arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí sin que antes pagues hasta la última moneda que debes. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos que hablar, aprender a hablar y arreglar los problemas. No tener nada en contra de las personas. El texto de Romanos, no sé si lo recuerdan al principio, no le deban nada a nadie. Seguimos, versículo 18. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. ¿Qué peso tiene este versículo en la vida del ser humano, que está relacionada fuertemente a lo moral y lo jurídico, y no a lo religioso? Porque a veces siempre decimos, si nosotros desatamos el pecado, será desatado allá. No, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Que añade la confirmación del cielo cuando la comunidad no perdona. Fíjense, es que no estamos haciendo lo correcto porque no sabemos perdonar. Es un contexto que habla de la búsqueda del perdón para el ser humano sin límites. El texto nos está hablando del perdón. Y no lo queremos hacer. Yo inicié, que es un tema tan insignificante, pero tan difícil de hacer. Versículos 19 y 20. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque ahí, donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Queridos hermanos, si 2 personas se ponen de acuerdo sobre la oración, y no tienen un mismo sentir, el resultado no es lo que se espera del texto. Porque yo puedo estar ahorita aquí, pero los demás pueden estar pensando en la enfermedad, en la falta de dinero, en los problemas, y no estamos en un mismo sentir. Por eso dice, donde están 2 o 3 reunidos, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir, ahí está el Dios de la vida. Ahí está Jesús. Pero a veces no lo hacemos realidad, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir por otras cosas. Cuando estemos en la iglesia, en el templo, que estemos todos con un mismo sentir. Y esto nos va a dar una seguridad, una confianza de que la presencia de Dios hoy está aquí con nosotros. Yo les decía a estos jóvenes que cuando estemos con un mismo pensamiento y un mismo sentir y estemos alabando al Dios de la vida, aquí está. Donde están 2 o 3 reunidos, la presencia de Dios está aquí. Y que dejemos todo y nos quitemos todas las cargas que tenemos en nuestros hombros del pecado, de la mentira, del chisme y de todas las cosas que seguimos haciendo. Termino con estas bellas palabras del salmista. Cierren sus ojos, por favor. Y después de que termine estas palabras, van a escuchar algo maravilloso que Dios tiene para ustedes. Dios mío, es muy grande mi maldad por todo lo que tú eres. Te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien, y sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran, y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo el peligro. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona todos mis pecados. Amén. Cierren sus ojos, sigan con sus ojos cerrados, queridos hermanos.
Puestos de pie, entonaremos el himno número 91, Tentado no cedas. Escuchemos los avisos y la bendición pastoral por el pastor Olimpo Sotomayor. Después de escuchar la reflexión, los cantos, los himnos, la oración, los textos bíblicos, seguimos también con los avisos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes jóvenes que siguen participando en la realización de esta liturgia. Gracias, Nahum. Que Dios siga bendiciendo tus manos, tu corazón, tu vida. Gracias, Adán, por participar con nosotros. Es una bendición ver a este joven. ¿Por qué? Porque desde que él me vio, me dijo, yo quiero participar. Y aquí lo tenemos y es una bendición. Gracias. Gracias, Dani, por tu colaboración. Gracias, Dina, porque siempre estás atenta a las necesidades. Y seguimos invitando a más jóvenes, a más hermanos, a más personas que vengan. No necesitan invitación, queridos hermanos, porque esto es de ustedes, esto es para ustedes. Ojalá que lo sigan viendo y lo sigan transmitiendo. ¿Por qué? Porque la palabra, el amor, la palabra es viva, se tiene que extender. Y esto es para ustedes, para la comunidad de fe y también para la iglesia de Cristo, para todos los que escuchen. Bueno, seguimos con la entrega de las despensas. Esta semana nos entregaron, pero ya tenemos una pendiente. Todavía tenemos 2 para entregar. Por favor, si alguien sabe de alguien necesita, avísenos y se las haremos llegar, o ustedes vengan y se las damos. Y esto es una bendición, sí, para las personas que lo reciben y también para la comunidad. Y como les mencioné la semana pasada,
esta semana es primer semana de mes y vamos a hacer la comunión en algunas casas. Ahorita tengo 2 casas que ya me avisaron. Si alguien más quiere que vayamos a su casa, avísenos. Yo estoy listo para estar con ustedes. Pero avisen, aquí sí necesito que ustedes me avisen, porque yo no puedo llegar a una casa. Necesito que ustedes me digan y vengan por mí, porque pues algunas casas yo las desconozco. Bueno, si no hay más avisos, yo le doy gracias a Dios, porque en esta semana mi mamá cumplió 82 años. Ha sido una bendición tenerla, porque ha sido una mujer trabajadora. Perdón que lo diga así, pero lo quería compartir a todos ustedes. Que Dios siga bendiciendo a mi mamá, a mi papá. Mi papá tiene 88 años, mi mamá 82. Y es una bendición poder platicar con ellos, estar con ellos y disfrutar su bendición. Gracias. Se los quería compartir, querida comunidad de fe. Vamos a prepararnos para la oración final. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos escuchado, mi Dios, el tema de esta semana, de esta liturgia, el perdón y yo. Que pueda llegar estas palabras a la vida de cada uno de los que escuchen esta liturgia, esta reflexión. Mi Dios, queda en sus casas. Esta liturgia no termina aquí, sigue en nuestras casas. Mi Dios, que tú fortalezcas los hogares que escuchan, que ven, que disfrutan los himnos, las lecturas, la reflexión. Y mi Dios, sé con ellos. También quiero ponerte en tus manos la vida de Rosalía, mi prima, que ayer su esposo falleció. Mi Dios, las ponemos en tus manos y que tú sigas fortaleciendo a una gran mujer junto con sus hijos. Pero también, Padre, si hubiera algo que estuvieran en nuestras casas, también oramos por ello. Padre, gracias porque siempre recibimos de ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con tu comunidad hoy y siempre. Amén.